Escucharte. Lunes y jueves en La Nata Sin Filtro. El espacio de Mamán Fine Art. Vamos a charlar un rato con Jorge Cometti. Cometti dirige un museo muy lindo como edificio y aparte también por la colección, que queda ahí en Suipacha entre Arroyo y Libertador. Se pasa medio desapercibido si no lo conoces, pues como un paredón y bueno, está la puerta en el medio, que es el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. ¿Qué tal, Cometti? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás ahí desde cuándo? Y hace muchos años, dirigiéndolo 17 exactamente. Wow, mucho. Y si las instituciones forman sujetos, creo que yo soy uno. Trabajo hace 35 años en el ámbito cultural y muchos de esos años en el Museo Fernández Blanco. Uh-huh. Soy un funcionario de carrera. Está bien, está muy bien. Uh-huh. Insólito. Contame un poco la historia del Palacio Noel y cómo se juntan esas dos colecciones para armar esta maravilla. Bueno, el Palacio Noel es una de las dos sedes, es la sede principal de nuestro museo, pero no la única. La historia comienza con don Isaac Fernández Blanco, formando a finales del siglo XIX, mientras residía en París, una colección de violas y violines. Era un gran violinista aficionado, muy formado por los mejores maestros parisinos, aquellos que podía un buen bolsillo contratar, y formó una pequeña pero muy interesante colección de instrumentos musicales. A su regreso a Buenos Aires, refaccionó una vieja casa postcolonial de la familia en la calle Hipólito Yrigoyen al 1400, a pocos metros de la Plaza de Congreso, y la transformó en una casa importante desde el punto de vista social y cultural de la primera década del siglo XX. Por allí pasaron, seguramente atraídos por esta gran colección de instrumentos, muchos de los buenos músicos que venían al recién inaugurado Teatro Colón. Pero claro, su afán coleccionista no se detuvo en los instrumentos musicales, sino que formó una gran colección de arte hispanoamericano y arte republicano, con dos vertientes: la hispano-criolla, la hispanoamericana, que lo ligaba con su familia. Él provenía de Corrientes, un gobernador, Fernández Blanco, en el siglo XIX en esa provincia, y con la modernidad de su momento, con colecciones que tienen que ver con platería, con pintura, porcelanas, vidrios que trajo de Europa. Su casa era una casa muy ecléctica, abarrotada de estos objetos, y de hecho se convirtió en el primer museo privado de la Argentina, porque abría su puerta un par de veces a la semana y él mismo daba las visitas guiadas. ¿La casa en Hipólito Yrigoyen? En Hipólito Yrigoyen, exactamente. No. Un ejemplo muy interesante de la arquitectura del momento, y como decía, un punto... ¿Se conserva esa casa o...? Sí, la casa permaneció... Ahora te voy a contar, déjame seguir con el hilo. Sí. Con el hilo. Él fue director de ese museo, el primer museo privado que tuvo el país, y luego donó casi colección a la Municipalidad de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Esa es una parte de la historia de nuestra institución. La segunda tiene que ver con el Palacio Noel. Allí vivió la familia Noel. El arquitecto que la construyó fue el principal impulsor del movimiento del neocolonial en la arquitectura argentina. No es una casa muy antigua, es una casa de 1923, obviamente de raigambre ibérica, hispanoamericana. La familia vivió unos pocos años allí, luego durante 2 años fue residencia del embajador norteamericano. Era Mr. Bliss en aquella época. Estamos hablando de donde hoy está el museo. En la calle Suipacha, exactamente. Y luego la compró la ciudad de Buenos Aires y formó allí un primer museo, un protomuseo colonial. Entonces estas dos historias fueron paralelas en el tiempo, hasta que en la década del 30, la gran colección, finales del 30, principios del 40, la gran colección de Isaac Fernández Blanco, ya muerto él, y habiendo donado esa colección y esa casa a la ciudad, pasa al Palacio Noel. No solamente los objetos de arte hispanoamericano que luego van a convertirse en la temática principal de esta sede del Palacio Noel, sino también su colección de violines y sus otras colecciones, exactamente. Pero claro, en ese contexto del neocolonial, del Palacio de la calle Suipacha, las colecciones que no tenían que ver con Hispanoamérica pierden interés institucional, comenzando por esta colección de violines. Primero se pierde el interés,
luego se olvida prácticamente la colección y pasa en lo que nosotros llamamos un préstamo firme al Teatro Colón. Allí fue exhibida en el foyer del teatro en una condición no de las mejores para este tipo de instrumentos. Claro está, porque se trata de un teatro y no de una entidad museológica. Perdón, hay instrumentos ahí que son valiosísimos, además. Claro, es la colección más importante de violines y violas italianos, de los mejores luthier del norte de Italia, Venecia, Milano, Cremona, que tiene Sudamérica. Poco tiempo atrás, aparte de trabajar con el arte hispanoamericano, nos propusimos en la gestión trabajar con todos los aspectos temáticos de la colección, incluyendo la recuperación de la primigenia colección del museo y recuperar la Casa Fernández Blanco, que había quedado en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero trabajando con un área de comercio, área de hacienda de la ciudad, que la utilizó como una oficina pública durante décadas hasta que la destrozó. Cuando ya no sirvió, ahí, bueno, con una gestión bastante ardua conseguimos esa casa. Está en plena recuperación. 2 años atrás la inauguramos. Hay allí 4 salas, una que tiene que ver con la historia de la casa, otras 3 salas hermosas donde se exhibe la colección de muñecas antiguas más importante que tiene el país, y estamos a punto de inaugurar en poco tiempo una magnífica sala de indumentaria 1870-1920 que es parte de la colección. Va a ser muy vistosa esa sala, la vamos a combinar con fotografía antigua. Regresando al Palacio Noel, entonces, allí se despliegan todas las colecciones de arte hispanoamericano y tenemos una sala especial, hace pocos años inaugurada, donde exhibimos la colección de instrumentos musicales. ¿Pero de qué manera? Con el concurso de un gran luthier argentino, ya jubilado, hace 40 años vive en los Estados Unidos, lo llamamos para que venga a ver la colección, sobre todo a la mano de un instrumento, que es un Guarnerius del Jesús 1732, que es uno de los mejores 4 o 5 que hay en el mundo. Cuando lo llamamos por teléfono al maestro Piñeiro, él me decía, no me moleste, usted no puede tener ese instrumento. El tiempo después lo convencimos, vino, él conocía la colección que había estado exhibida en el Teatro Colón, excepto este instrumento que siempre quedó en los depósitos del museo, un tesoro escondido. Sí. Perdón, ¿cuál viene el instrumento? Un Guarnerius del Jesús de 1732. Es de la familia de los Guarnerius, en general eran familias de luthiers, familias de artesanos, fue el mejor de ellos. Es como un Stradivarius. Y es al nivel del Stradivarius. Sí. Hablándolo sencillamente, si te gustan los rubios, en tu caso, te gustan los Stradivarius; si te gustan los morochos, te gustan los Guarnerius. Ese instrumento está traccionando una enorme difusión internacional de la colección. Y el maestro Piñeiro ofreció su trabajo gratuito para la Ciudad de Buenos Aires y está recuperando para la vida sonora esos instrumentos en los últimos 5 años. Viene, lo traemos 2 o 3 veces por año, lo encerramos literalmente en una sala y restaura. La semana pasada pudimos escuchar, después de 90 años, volver a sonar un violín Ruggeri. Claro, tenemos como una lista de prioridades en que el maestro fue restaurando los instrumentos. Vamos por el número 17. ¿Cuántos son? Son 50 instrumentos, no todos en condición de poder volver a la vida sonora, pero se está haciendo un gran esfuerzo con un protocolo muy estricto de qué hacer, en qué casos, cuándo no intervenir, etcétera. Y cuando volvió a sonar este violín Ruggeri, rápidamente se puso tercero en la lista de importancia, porque es un violín maravilloso, maravilloso. Así que el público de la ciudad puede ir a verlos a esta sala, y ir a escucharlos también. Y es un buen momento institucional en relación al arte hispanoamericano, que es nuestra temática principal, porque acabamos de terminar un trabajo que lleva ya años de remodelación, de reconversión, de nueva propuesta museográfica. Acabamos de terminar las últimas 4 de 16 salas, con un nuevo diseño, nuevo montaje, y sobre todo con un trabajo muy, muy arduo. Cientos y cientos de horas de los restauradores de la institución, restaurando piezas que hace décadas que estaban en los depósitos, y van a poder ser disfrutadas por el público de la ciudad a partir del miércoles próximo, del miércoles 16. Qué bueno. Así que están todos en la mesa invitados y todos los oyentes ¿De qué hora a qué hora eso el miércoles? A las 19 horas los esperamos a todos para festejar. Ahí se inaugura. Se inaugura y son salas permanentes. Y tienen que ver con el patrimonio que perteneció a la Orden Dominica y está ahora en el museo.
pintura, imaginería, escultura, platería, y otra sala dedicada a las artes y los gremios, los oficios en el periodo colonial. Una sala extraordinaria, sobre todo desde el punto de vista didáctico, porque nos permite conocer las formas de producción y de consumo de esos objetos que se usaban en la última parte del virreinato aquí en el Río de la Plata. Así que es un momento interesante para la institución porque liga su inicio, su mito de origen con la colección de instrumentos musicales, su presente terminando estas 16 salas de arte hispanoamericano, y su futuro que se relaciona con la Casa Fernández Blanco, que necesita y merece continuar con su puesta en valor, reconversión en segundo museo, y hay un 50% de la colección del museo que va a ser exhibida allí en esta segunda sede, que se va a dedicar a las artes aplicadas internacionales. Te hago una pregunta, Jorge. Nosotros recibimos gente en el programa hace un tiempo, gracias a esta nueva columna, muchos directores de museos que nos van contando reformas y puesta en valor de mucho de lo que tienen en el acervo de los museos. ¿Vos notás en los últimos años algún cambio en cuanto no solamente al tipo de público, sino a la cantidad de público y la calidad de gente, digamos, una conciencia cultural un poquito más desarrollada con respecto al patrimonio, por ejemplo, nacional? Sí, eso es cierto. También es cierto que los públicos están perdiendo, los museos están perdiendo público. En el caso de nuestro museo, no solamente aquellos que se acercan pueden disfrutar del patrimonio permanente, de las exposiciones temporarias, sino de una batería de actividades culturales, artísticas, conciertos. Hacemos más de 100 conciertos por año, incluyendo 4 al año con los instrumentos de la colección. El próximo es el 27 de agosto, domingo 27 de agosto a las 19 horas. El cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata va a ejecutar esos instrumentos, así que no se lo pierdan. La capacidad es limitada, pero es un hecho cultural magnífico. El espacio... Eso será afuera, ¿no? ¿En el jardín? No, conciertos de cámara. Ah, conciertos de cámara. La ejecución de esos instrumentos requiere de condiciones de seguridad, de conservación especiales, porque son piezas de museo, son verdaderas joyas. Y además así la acústica. La acústica, exactamente. Así que va a ser un hecho maravilloso. Así que lo que hay que quitar un poquito, así como hay un público con más conocimiento, más interesados en las cuestiones de la defensa del patrimonio, también sigue habiendo un público que cuando le decís, lo invitás a alguna actividad como las que estamos proponiendo, dicen, ese museo ya lo conozco. Es como si uno fuera al cine, te invitaran a una película y vos contestaras, no, ese cine ya lo conozco, ¿no? Vas a ver la película. Claro. Bueno, hay muchas películas en el Museo Fernández Blanco. Hay que transformar mucho la cultura, digamos, del que va al museo, ¿no? Que un museo se puede volver muchas veces. Sí, hay que consumir museos, hay que ir a los museos, disfrutarlos, disfrutar de sus contenidos. Y algo que tratamos de hacer es desarrollar contenidos de calidad y expresados de manera tal de que sea inclusivo el museo, generador de ciudadanía, y no solo reservado a un público experto. ¿Trabajan con escuelas? Por supuesto, trabajamos con escuelas. Es un tema que funciona muy bien, que es muy necesario para la currícula escolar, así que hay muchas acciones educativas. Así que la programación es fuerte, lo que hace no solo a la exhibición del patrimonio y las exposiciones de temática de la colección, sino también a la música, el teatro, las conferencias, las presentaciones del libro. Así que invito a todos a conocer, a los que no conocen el museo, a visitarnos, a los que ya nos conocen a volver muchas veces, porque van a encontrar buenos contenidos, buenas propuestas, y los invito a ustedes aquí en la mesa y a los oyentes a ser embajadores del Museo Fernández Blanco difundiendo estas buenas noticias. Ya lo hemos ido varias veces, lo hemos hablado y hemos contado, pero hay una cosa que me preocupa, que realmente me gustaría saber cómo lo van a resolver, que tiene que ver con el jardín, que es un jardín maravilloso, en un lugar increíble, que durante la primavera, el verano es un lugar hermosísimo para ir, pero está destruido, está realmente mal, están mal las plantas, están mal hay mayóricas saltadas, la humedad que las ha sacado para afuera, hay unas fuentes divinas que también están en mal estado. ¿Qué van a hacer con eso? El Palacio Noel es el principal exponente del movimiento del neocolonial en la arquitectura argentina y necesita su puesta en valor. Es un camino largo porque es una casa antigua que fue pensada para un uso familiar y le hemos impuesto durante décadas el trajín de una institución pública.
Eso por un lado. Por otro lado, los presupuestos siempre resultan escasos para todas las necesidades, pero estamos transitando fuertemente ese camino. En el marco de esta inauguración de salas, del trabajo interno museográfico y museológico que hemos desarrollado, estamos presentando la restauración de la fachada principal hacia la calle Suipacha. De la mano del Ministerio de Espacio Público nos ha ayudado en esto. En relación a las fachadas internas, a los patios, a los aspectos decorativos de los jardines, hay un proyecto en mecenazgo para este año que está esperando su aprobación y un buen mecenas que interprete la necesidad de hacerlo. También está el compromiso del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concluidos los trabajos de refacción en el Museo de la Reta, ahora pensar en el patio, en los jardines del Museo Fernández Blanco. Y en cuanto a los deterioros, hay un problema estructural que está solucionado, ya que hicimos una obra importante de todos los pluviales, la reparación de los pluviales. Ese jardín, inicialmente, de la mano del dibujo de Noel, era un jardín bajo, de setos y frutales, bien de raigambre ibérica, española, y eso con la migración de las semillas y otras especies durante 80 años se convirtió en un frondoso jardín muy bonito, pero muy dificultoso en cuanto a la cantidad de material orgánico, vegetal que cae todos los días, así que es una batalla diaria. Así que esperamos para este año tener la novedad de poder avanzar no solamente en la nivelación de los patios y jardines, que es un tema importante, porque los pluviales están concluidos, pero no toda el agua de lluvia llega a los pluviales porque hay desniveles. Entonces se multiplican los problemas estructurales en esos patios y jardines. Atender a las especies vegetales, sanearlas y sobre todo restaurar los aspectos decorativos, mallóricas españolas, que es un caso similar al de la Reta. Invito a ver los jardines del Museo de la Reta, que están recientemente estuvo el otro día acá la directora restaurados, así que esperamos poder tener esa misma suerte y seguramente de la mano y empujando desde el propio museo, desde el Ministerio de Cultura, a través de la ley de mecenazgo también, y con fondos también presupuestarios por la administración, porque las refacciones parte deben ser hechos, por supuesto, por presupuestos propios, y de la mano de ustedes en la difusión de estos temas patrimoniales, seguramente vamos a alcanzar ese objetivo muy pronto. El miércoles que viene es el miércoles próximo, miércoles 7 de la 16, tarde. los esperamos a todos a las 19 horas en Suipacha 1422, a 3 cuadras de Retiro, Suipacha y Libertador, para conocer estas 4 últimas salas, pero en realidad el recorrido del guión de 16 salas del patrimonio del museo, y tomar una copa de champán para disfrutar y festejar este buen momento institucional. Gracias, Jorge, por haber estado acá. Jorge Cometti, director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Escucharte. El espacio de Mamán Fine Art para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas.